Hey, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy el doctor Osmar Reynoso y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio en Hablemos de Ontología. Doctores, ¿cómo están? Agradecido que estén con nosotros en un nuevo episodio. El día de hoy estamos de mantener largos. Presentarles un doctor top de tops. Puedo decir que fui alumno de uno de sus tantos cursos que he impartido. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. El día de hoy está con nosotros el doctor Roberto Ansaldúa. ¿Cómo está, Doc? ¿Qué tal, Osmar? Excelente, muy bien. Muy agradecido con la invitación, de verdad. Y primero que nada quiero felicitarte por este proyecto que tienes. Compartir con nuestro gremio, dejar algo que el día de mañana podamos decir que hemos trascendido y pues esto es una manera de hacerlo, ¿no? Pues te repito, para la odontología, ¿no? Sí, Muchas gracias. no, gracias primero que nada a usted. Lo que hemos intentado hacer es, como usted dijo, dejar un granito, una semillita en tanto en los alumnos que nos escuchan, porque nos escuchan muchos alumnos, como también doctores, que pues muchos de los doctores son amigos de usted, amigos míos, y pues intentamos transmitir información, que es lo que queremos, información de calidad, trayendo doctores de la más alta calidad como lo es usted. Yo personalmente, Gracias. como comentaba ahorita directamente a la gente que nos está viendo y escuchando, yo fui alumno de usted en uno de los tantos cursos que ha dado y yo puedo decir personalmente que pues aprendí muchísimo en su curso, en los cursos que ha estado dando, y de verdad no quise dejarla pasar la oportunidad de traerlo aquí, de que compartiera con nosotros un poquito sus experiencias, sus anécdotas y un poquito de un tema tan importante que es lo que vamos a hablar hoy, que son las resinas, el manejo de resinas, Doc. Cómo utilizarlas, cómo darles mantenimiento, cuándo ponerlas en un sector, cuándo ponerlas en el otro sector, cuándo sí, cuándo no, cuándo mejor ponemos un tipo de cerámica. Todo ese tipo de cositas, Doc, yo creo que las vamos a ir abarcando. Pero antes que nada, y de ir de lleno a la plática, me gustaría que a la gente que nos está viendo y escuchando se pudiera, se pudiera presentar, que nos hablara un poquito de usted, de sí mismo, a qué se dedica, cuál es su especialidad, dónde estudió, si es en este caso maestro de algún lado. Así que, no sé si nos pueda platicar un poquito toda la gente, a todos los televidentes y oyentes que nos están escuchando y viendo, un poquito de usted como tal. Claro, sí. Pues yo soy el doctor Roberto Ansaldúa, soy especialista en prostodoncia. Tengo ya 20 años de experiencia, un poquito más. Digo, a lo mejor se ven las canas, ¿verdad? Pero es otra cosa. Yo estudié aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la licenciatura, y después tuve la oportunidad de realizar la especialidad en prostodoncia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues bueno, como todo mundo, he tomado algunos cursos, diplomados, y pues bueno, básicamente es lo que me dedico a la práctica privada. Es única y exclusivamente en prostodoncia. Y bueno, la parte de la docencia, como decías, hoy colaboro en el posgrado de prostodoncia, anteriormente de la uni. Anteriormente estuve en el posgrado de la Universidad AME, igual en prostodoncia. Y tengo también la fortuna de compartir con los alumnos de odontología en el Tecnológico de Monterrey. Y pues, como bien decías, algunos cursos que damos de resinas, carillas, encerados, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente eso es Pues, lo que hacemos, ¿no? digo, se escucha poquito, pero la verdad es muchísimo, o sea, muchísimo. Me ha tocado verlo, escucharlo, ya lo tenía el gusto de conocerlo también pues, por amigos como tal, y pues muy emocionado que está aquí, Doc. Así que, pues vamos empezando un poquito con este tema, pues tan interesante que todavía hasta la actualidad siguen habiendo muchas dudas del cómo viene siendo el manejo de este tipo de las resinas como tal, tanto resinas compuestas como tanto resinas fluidas. Y todo ha sido porque también ha habido, creo yo, una revolución de materiales dentales a lo largo de todo este tiempo, que si sacan resinas ahorita, resinas con partículas de circonia, resinas que sí de macro relleno, un montón de tipos de materiales, así que yo creo que podemos empezar primero aclarando un concepto, Doc, sino primero comentando qué es o sea, cómo podemos utilizar una resina, qué es una resina como tal para poder introduciendo a la gente de este tema como tal. Ujú. Sí, como bien dices, primero que nada me gustaría decir que las resinas, pues es un material que utilizamos
desde hace tiempo y que, como bien dices, ha ido revolucionando y evolucionando en su composición, en su manera de utilizarse y por ende sus beneficios han ido cambiando. En teoría todos han ido mejorando, ¿no? Y mejorando, bueno, tendríamos que ver cuál es su aplicación para poder decir si ese material es el mejor material que podemos utilizar, ya sea en la parte anterior, posterior, si utilizamos una base, hoy en día que están muy de moda las resinas inyectadas, si funcionan, no funcionan. En el caso, te puedo decir puntualmente que todos los materiales en el caso indicado van a funcionar, pudiendo elegir el material, conociendo el material, porque eso es fundamental. Hoy en día nosotros tenemos al alcance muchos materiales y pensamos que un material es muy bueno. Te repito, sí puede ser muy bueno, pero en el caso indicado. ¿Y cómo vamos a saber si eso es lo correcto? Pues la única manera es conociendo el material, ¿no? Nuestros materiales, saber cuáles son sus propiedades para saber si lo que yo necesito sustituir, reponer, cambiar, si necesito algo de estética, de resistencia, ese material cumple esos requisitos, es decir, esa resina, pues poderla aplicar. Entonces, creo que hoy en día podemos nosotros partir de ahí, saber que la resina es un material adecuado, bueno, sabiéndolo utilizar, y hoy en día podemos realizar muchos tratamientos que nos van a llevar a hacer una odontología de calidad, que eso es lo que deberíamos de buscar, ¿no? Sí, Con todos y nuestros para todos los tratamientos, ¿no? pacientes, sí. Y Exactamente. también hacer énfasis que ahorita en la actualidad existen ya muchos tipos de resina para cada caso. O sea, no, digo, es algo que al menos yo noté mucho en mi etapa de estudiante de la licenciatura, en donde uno como estudiante no sabe diferenciar en esa parte de la elección de la resina. Uno va al depósito y ve la resina más barata y se la trae, sin pensar de que, bueno, esta resina me funciona para sector anterior, más para sector anterior o más para sector posterior. Digo, ahorita tenemos resinas fluidas, que esas también nos ayudan bastante. Tenemos resinas compuestas, pero esas resinas compuestas tenemos ahorita ya yo creo que también muchos materiales ya están a base, que están hechos a base de resina. Desde los cementos, que cementos resinosos, que eso también habla mucho, que la resina no nada más está presente para un tipo operatoria, para una tipo carilla, o sea, ya está presente también en los cementos y en otros materiales que nosotros estamos utilizando. O sea, ¿de qué habla esto? De que tenemos mucha variedad y mucho alcance con diferentes materiales. Y eso está bien padre y bien interesante. Yo creo que debemos de partir de eso que acabas de mencionar. Nosotros a veces creemos que la resina es la resina que vamos a agarrar del tubito, sacamos y llevamos para reponer un ángulo de un central que se fracturó en un niño, etcétera, ¿no? Pero debemos de entender que la resina en realidad es un sellador, es una resina. Un adhesivo es una resina. Un cemento resinoso es una resina. Y una resina empacable, vamos a decirlo así, es una resina. Entonces, nosotros, repito, hago énfasis en que tendríamos que entender para qué sirve cada material, cuáles son sus propiedades para poder elegir la correcta y de esa forma poder nosotros tener un tratamiento adecuado, ¿no? Y por ejemplo, también siempre de la mano de lo que dice la casa comercial, importantísimo, y también investigando en base a la literatura. Digo, ahorita, Doc, a mí me sorprende mucho, como hemos, lo voy a volver a mencionar, me sorprende mucho la cantidad de tipos de resina que ahorita hay. Claro ejemplo, a mí una de las resinas que más me llamó la atención y me gusta mucho es la resina, la Everflow. Creo que en sí, creo que es la Everflow es la fluida, la EverX es la compuesta, que está constituida también con partículas de fibras. Y dices tú, híjole, qué padre. O sea, qué padre que ya existe esa alternativa, que sabemos que utilizar una fibra como fibra de ribón o algún otro tipo de fibra nos ayuda también de repente, en ciertos casos, no en todos, para poder quitar toda esa parte de los postes, reforzar un poquito las paredes y todo. Y ahora decimos, bueno, tenemos una resina compuesta con este tipo de componentes que ya tiene fibras, dices tú, qué padre que ahorita ya está este tipo de materiales que nos ayudan a poder todavía ser mejores y más eficientes con nuestros tratamientos. O sea,
hay mucho avance, a mí personalmente me gusta mucho. Marcas, digo, no pasa nada que mencionemos marcas. Ivoclar con sus resinas Empress, ya sea las Empress Direct, en Ceram, las Tetric En ese RAM. En Ceram, sí, las Planfic, Tokuyama, o sea, muchísimas alternativas que ahorita hay en el mercado, siempre y cuando entendamos cómo tiene que ser su correcto manejo y también qué nos dice el fabricante. Porque volvemos a lo mismo, no es lo mismo nada más agarrar la resina y empezar a empaquetar. Pues, ¿por qué no? Nada más así. Sí, y eso como recomendación para, sobre todo, los nuevos odontólogos o los que están todavía estudiando, algo súper importante y que acabas de comentar es que nosotros debemos de leer las instrucciones del fabricante, porque típico, como cuando de chiquitos, ¿no? Te llegaba tu regalo y abrías y agarrabas y las instrucciones estaban por allá y tú armando y Sí. pues nada, te quedó chueco el juguete. Ajá. Bueno, aquí pasa lo mismo y eso parecería broma, pero Pasa. créeme que pasa, porque lo he visto a través de los años de la ausencia. ¿Cómo lo vamos a aplicar este material? Pues yo creo, es que no es que yo crea, ¿verdad? Todo viene de un sustento previo que ha hecho la casa comercial, donde analiza lo que ya sabes, la investigación, ¿sí? Determinan cómo utilizar, cuáles son los mejores parámetros para poder sacarle, ahora sí, el provecho máximo a ese material. Y la realidad es que a veces no lo hacemos, no leemos las instrucciones, ¿sí? Claramente te dice el fabricante, si es un adhesivo, hay que agitar el frasco, hay que dispensarlo de esta manera, hay que taparlo, No no lo ponerlo dejes al aire directamente en el ambiente, microbrush. no ponerlo directamente en el microbrush. Entonces, después te dice aplícalo 1 o 2 veces, de esta manera, activa, ponle aire, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si nosotros seguimos las indicaciones del fabricante, créanme, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque parecería que no, pero desde ahí empiezan las fallas, sobre todo en el tema de la adhesión en general, ¿sí? Estamos hablando, vamos a hablar de resinas específicamente, pero tenemos que entender que viene esto precedido de un sistema adhesivo que tenemos que saber utilizarlo, ¿sí? Para poder, como decía hace un momento, optimizar nuestros tratamientos. Y en la medida en que nosotros podamos realizar el protocolo de manera correcta, adelante. También es cierto que hoy en día, en base a la evidencia científica, nosotros podríamos, de cierta forma, optimizar esas indicaciones que te da el fabricante. Si nos vamos un poquito más atrás a la literatura, si leemos un poquito de materiales, sabemos realmente cómo se comporta un material. Conocemos a fondo nuestros materiales. Me regreso un poquito a la parte de los adhesivos, ¿no? Los adhesivos están compuestos por muchos materiales, entre ellos los solventes, monómeros. Conozcamos nuestros monómeros de los adhesivos para saber qué es lo que necesita ese monómero realmente, ¿sí? Necesitamos saber qué solventes tiene un adhesivo para saber cómo se comportan. Ocupan un poco más de aire, porque generalmente las indicaciones de los adhesivos te dicen ponle aire, aplica aire, pero no te dicen por qué ni para qué. Pero eso nosotros, si estudiamos un poquito de los adhesivos como tal, entendemos que los solventes es alcohol, es acetona, es agua, y pues ellos se comportan distintos entre sí, son solventes, ¿sí? Nos sirven para lo mismo, pero no actúan igual, al menos en tiempo se puede decir. Entonces, conociendo eso, vamos a poder saber si aplico, pues a lo mejor 10, 15 segundos de aire, o a lo mejor necesito 30, 40 segundos. Y hay que recordar que no es una receta de cocina lo que nosotros hacemos, ¿sí? Hay que entender que cada caso es distinto y que podría haber ligeras variaciones en el protocolo, ¿sí? En el procedimiento, en los pasos, y que eso al momento de modificarlos nos puede dar resultados favorables, o si lo hicimos erróneamente, pues tendríamos tener ahí problemas. Y ahí empieza, desde ahí empieza, bueno, y tal vez más atrás, pero esa es una parte importante
del por qué podrían empezar a fallar nuestras restauraciones, que me gustaría ahorita que tocáramos ese punto, ¿verdad? Pero más adelante lo Sí, vemos. sí. Y de hecho, ahorita tocó un punto que quería empezar a tocar, que era hablar un poquito de los sistemas adhesivos. O sea, ahorita estamos en una etapa en donde la parte de la retención mecánica estamos, digo, habrá gente que todavía siga esa Tendencia. corriente, esa tendencia. Ok, se Ujú. respeta, pero ahorita ya todos estamos en una tendencia de buscar una retención que sea químicamente, o sea, que nuestro sistema adhesivo sea el adecuado. Entre tantas generaciones que han habido, o sistemas que han habido adhesivos, aquí yo creo que es una pregunta bien importante y bien interesante. ¿Qué sistema adhesivo o qué generación de adhesivos tenemos que usar para que nuestra resina dure? Porque ahorita estamos en una etapa en donde los adhesivos universales están Al tope. al tope, completamente. Pero también tenemos esa parte en donde están dos pasos, en donde ponemos un primer, un adhesivo, pero también Ujú. grabamos. O si no, también hay gente que nada más en vez de usar ácido grabador, pone nada más primer y adhesivo. Así que entre tantas opciones que hay, o entre tantas generaciones que ha habido, Doc, ahorita en la actualidad, en base a su experiencia, ¿cuál usted considera que es la mejor opción para un tratamiento con resinas, Doc? Porque una cosa es trabajar con resina y otra cosa es trabajar con cerámica, que al final de cuentas buscamos lo mismo, que haya una buena adhesión químicamente y tener buena adhesión para que nos perdure esta restauración. Pero hablando un poquito de resinas, ¿cómo es el comportamiento de los sistemas adhesivos o cuál es la opción que tenemos entre tantas generaciones para que nuestra restauración sea la adecuada, ya sea en sector Ujú. anterior o en sector posterior? Mira, primero que nada, me gustaría comentar que no soy el dueño de la verdad absoluta y que, como bien dices, yo respeto a quien tiene una filosofía distinta a la que yo pueda tener. Te mencionaba hace un momento que las restauraciones hoy en día van a tener resultado en base a lo que tú realices, Ajá. ¿sí? Que no todos los pacientes o los casos son iguales. ¿Y a qué voy con esto? Nuestros adhesivos, los de cuarta generación, porque ahorita hablaste de dos pasos o de los universales. Ujú. Entonces, tenemos que entender que hay ocasiones en que puede ser mejor un adhesivo universal, ¿sí? O podría ser mejor, en algunos otros casos, utilizar un adhesivo, vamos a decir, de dos pasos o de grabado total y dos pasos. En algunos casos, tú puedes utilizar un adhesivo de tres pasos, es decir, de grabado total, un primer y un adhesivo, pero solo vas a utilizar el grabado total, el ácido grabador, y solo el bond, ¿sí? No utilizamos el primer. Entonces, lo que te quiero decir es que no puedo yo decirte cuál es el mejor, porque creo que ahí radica en gran parte el problema que tenemos en la odontología, que queremos ponerle a un material, a un tratamiento, ¿sí? A un protocolo, la palomita de mejor, colgarle la medalla de oro. Y no creo yo que sea así. Le platico a los pacientes, platico en los cursos, en las clases, que a veces quieres dar un antibiótico o te pregunto, ¿qué antibiótico es el mejor? Es el que nos ayude en ese momento. Es que tenemos muchas opciones. El mejor antibiótico va a ser el que esté indicado para el problema que tenga el paciente. Ajá. Porque tal vez no sea lo mismo un problema o una infección de vías respiratorias que lo mismo de vías urinarias. Entonces, tal vez vamos a cambiar el antibiótico, ¿sí? Va a seguir siendo un antibiótico, pero puede ser diferente entre Ajá. ellos. Y acá es lo mismo, nosotros utilizar o decir que un adhesivo es el mejor, no me atrevería yo. ¿Por qué? Porque sí te puedo decir que yo utilizo adhesivos de cuarta generación, utilizo el de sexta generación y utilizo los universales. Ajá. Hoy en día no utilizo el de quinta generación, que yo lo utilicé por 12 años, 13, tal vez 14, y te puedo decir que con ese tratamiento yo he tenido
buenos resultados. Tengo restauraciones que han perdurado mucho tiempo. 13, 14 años, resinas, 15 años. Yo tengo una resina que hizo un compañero, muy, muy buen dentista, y tiene 20 años. Y yo la reviso periódicamente. Y fue con un adhesivo de quinta generación. Entonces, no queramos nosotros cargarle solamente la victoria, o en su caso la derrota, A uno solo. a un solo, en este caso, paso, el adhesivo, ¿sí? O clasificarlo también, o sea, a lo mejor que nada más decir que el universal nada más es para este tipo de cosas. O sea, como generalizarlo para todo, ¿me explico? Mira, yo, por ejemplo, yo entiendo perfectamente que hoy en día tratamos de que nuestra odontología se optimice, se simplifique, ¿sí? Claro, entre más cosas tenga yo que hacer en la vida, pues seguramente voy a fallar en una, en dos, en tres, o a lo mejor en todas, porque ni aquí ni allá, el que mucho aprieta, poco abarca. Y tratan ahora de simplificarnos, y está perfecto. Sí, yo entiendo, ok, yo quisiera trabajar menos, ¿verdad? Más rápido, más fácil, y que el paciente salga contento. El tema es que en algunos casos no podemos simplificar, ¿sí? O al menos entender que cuando tratamos de simplificar, tenemos que hacer lo correcto. Por ejemplo, ahorita hablaba de los adhesivos, que tanto los universales, pues entendamos vuelvo al tema de los solventes, ¿verdad? Porque ahí radica en gran parte como el protocolo de aplicación. Y una parte importantísima es los solventes. Los solventes necesitamos, los necesitamos, vamos a decirlo así, para que sean el vehículo de los monómeros y los puedan llevar y acompañar, ¿sí? Pero luego esos solventes no nos sirven ya cumplieron su función, su objetivo. ¿Qué necesitamos? Que se vayan, que se volatilicen, ¿sí? O que se evapore el agua. Entonces, te repito, no se comportan igual. Colocamos aire y colocaré más tiempo en el agua, en el alcohol, en la acetona. ¿Cómo lo trabajo? Entonces, repito, si tú lo trabajas de manera correcta, se dice hoy que los adhesivos universales, básicamente, o la mayoría, la gran mayoría, no todos, ojo, la gran mayoría, tienen sus solventes alcohol y agua, ¿sí? Entonces necesitamos aplicar aire. Te decía hace un momento que las indicaciones te dicen aplica aire, ¿sí? Pero si tú te pones a ver la evidencia científica que está respaldada ya por muchos estudios, pues hoy en día te dicen que para optimizar, de entrada, lo apliques, lo frotes activamente, apliques aire, una cantidad considerable, y eso va a depender. No es lo mismo trabajar en una clase 1 pequeña de un premolar, ¿sí? Que ni siquiera está profunda, a trabajar en un primer molar inferior con una cajuela distal, donde colocaste más cantidad, entonces por ende es más la cantidad de aire. Sí, claro. Y posteriormente vuelves a aplicar otra vez otra capa. De esa manera vas a optimizar. Entonces todo funciona, o sea, todo funciona. ¿Qué será lo mejor? Pues con tu experiencia es cuando te vas a dar cuenta. Evidentemente hay información que te va a sustentar que utilices los adhesivos de cuarta generación, grabado total, el primer y luego el adhesivo. Pero eso ya tiene mucho respaldo, mucha evidencia, ¿sí? Entonces, ahora los nuevos adhesivos funcionan bien, tienen buena adhesión, buena resistencia, ¿sí? Ahora esperaremos que cumplan el tiempo de vida que han tenido los que tienen ya 30 años, ¿verdad? Entonces, la realidad de las cosas es que, para cerrar el punto, todo funciona sabiéndolo utilizar. ¿Cuál es el mejor? No me atrevería a decirte cuál es el mejor. Te preguntaría, dime, muéstrame un caso y te puedo decir cuál utilizaría. Para ese caso. Exactamente. Y la única manera es, repito, y hago mucho énfasis en esto porque, otra vez, lo primero que platicamos es que esto es para dejar algo que sea educativo y enfocándonos
repito, a mí me gusta mucho pues la docencia. Entonces, para los que van empezando, vamos a empaparnos de qué es lo que estoy trabajando, por lo menos, qué es lo que más utilizo, ¿sí? Y de esa manera poderle sacar provecho, ¿no? Sí. Y Doc, por ejemplo, cambiando un poquito, ahorita mencionó también otra parte bien importante, ¿qué tipo de complicaciones puede haber durante el manejo de las resinas? Que este también es un punto bien importante y bien interesante con respecto a todo esto. Fíjate, hoy algo que escucho mucho en redes sociales, que me ha tocado escucharlo pues de doctores de mucho prestigio, a los cuales yo respeto mucho, pero es el tema, por ejemplo, empecemos en las complicaciones del ácido grabador, hablando de los sistemas adhesivos universales. La justificación es no grabar la dentina. Y los adhesivos de cuarta generación, de grabado total, pues tienes que grabar la dentina. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con que digan que el ácido grabador va a generar una sensibilidad posoperatoria. Más bien, pienso yo, creo, ¿sí? Estoy hablando a título personal y en mi experiencia, ¿sí? Que esto pasa cuando no utilizamos de manera correcta el adhesivo, ¿sí? Previamente un grabado, ¿sí? Si tú grabaste y lo dejaste ese ácido grabador ahí 40, 50, se te olvidó, sonó el teléfono, fuiste a contestar, lo dejaste 3, 4 minutos, pues a lo mejor ahí podemos tener algún problema. Pero si lo utilizamos de manera correcta, no creo que sea el causante de una sensibilidad. Que esas es las complicaciones que podemos tener, una de ellas, ¿no? Oye, que es que vuelvo a lo mismo y hago mucha énfasis. Nosotros, el ácido grabador tiene un pH de 1, más o menos, o 0.9 sí, por ahí. Hay adhesivos universales que su pH es de 1.2, 1.3. Ácidos. Entonces son muy ácidos. ¿Qué está pasando? Entonces es el adhesivo, es el ácido grabador o lo que está previo. ¿Cómo abriste la cavidad? Sí. Oye, pues es que yo utilicé una fresa que ya tenía 20 años con ella. Pues espérame, ¿verdad? Ya quemada. Te sí, la regaló Black, ¿verdad? Entonces, sí, no utilicé irrigación. Es otra también. No respeté los tiempos de trabajo. No aislé. Se contaminó. Entonces, hay muchas situaciones que te pueden llevar a una complicación. Sensibilidad posoperatoria, que lo escucho demasiado. Y sí, y yo también pienso y creo que debemos hacer una diferencia entre la sensibilidad posoperatoria. ¿Qué es sensibilidad posoperatoria? Pues sí, que al siguiente día te pueda molestar un procedimiento, a los 2 días. Eso te pregunto, ¿será normal? Yo me acuerdo, y de hecho, eso lo mencionó en su curso pasado. O sea, yo me acuerdo perfectamente. De hecho, para la gente que nos está escuchando, un día todavía lo podemos manejar completamente normal. 2 días todavía creo que mencionó que todavía hasta la propia semana se podía. Después de ahí, ya sería como que, bueno, empezamos vamos a ver qué pasó, alerta, algo aquí pudo haber estado mal. Nosotros estamos trabajando en un ser humano, ¿sí? En un diente, en la dentina en ocasiones, que tiene ahí terminaciones nerviosas. Entonces, muchas veces puede quedar sensible 2, 3 días. Es normal, eso es normal, ¿sí? Obvio, si en algunos pacientes no sienten nada, pues bueno, también hay que entender que somos distintos, claro, y respondemos distinto a diferentes estímulos. Sensibilidad posoperatoria, a lo mejor ya donde dices, oye, tengo 2 semanas y sigo mordiendo y me duele, bueno, eso sí creo que viene o puede ser un problema ocasionado por el operador, por uno mismo. Y te repito, hay que ver
muchos factores, ¿sí? Estamos hablando desde la preparación de la cavidad, la remoción de la caries, cómo lo hicimos de manera adecuada. Luego viene la parte de la adhesión, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué protocolo? ¿Cuáles adhesivos utilizamos? ¿Los utilizamos de manera correcta? Porque puedo tener el mejor material del mundo, pero si no lo sé usar, Sí. no lo sé aplicar, ¿sí? Y luego dicen, vamos a colocar la resina. Tengo la mejor resina del mundo. O las características idóneas para ese caso en particular. De resistencia, de, eh, de color, ¿sí? Biocompatibilidad, etcétera. Pero no lo supe utilizar. Y luego otra parte importante, y eso lo he escuchado también a través del tiempo. Le decimos al alumno, ¿sí? Cómo hacerlo todo y lo pones la resina de esta forma, la acomodas y luego fotocuras. No le damos muchas veces la importancia a polimerizar de manera correcta. Y con una buena lámpara también. Y con una buena lámpara, ¿verdad? También Entonces, hay muchas situaciones las cuales nos pueden llevar a las complicaciones posteriores a una resina. Y eso es por hablar del tema de sensibilidad, ¿sí? Que eso también podría repercutir en una mala aplicación, vamos a llamarlo así, de nuestra resina, en que luego hay fracturas de las resinas, en que luego las resinas se manchan, ¿sí? En que se desprenden, etcétera, etcétera, etcétera. Como complicaciones, pues ya sabemos que hay muchas y que nosotros tenemos que tratar de controlar en la medida de lo posible todas estas situaciones adversas que pueden aparecer después de nuestros tratamientos. Pero es un tratamiento que parecería ser tan simple que luego a veces no le damos la debida importancia a todo lo que hay detrás, parte de lo que acabamos de hablar, pero a veces no checamos oclusión. Mira, a veces no le preguntamos al paciente cuál es su dieta. No será lo mismo nunca trabajar en un paciente donde te va a decir el paciente, oye, no, es que yo puros alimentos suaves, ¿sí? No, yo no me gusta comer cosas muy, muy sólidas por alguna razón. O que venga otro paciente, como alguna vez me tocó un paciente, y eso es culpa mía. 2 veces creo que me fracturó una restauración. Resulta que el paciente mordía hielo. Me dice, ¿no será porque muerdo hielo? Yo no tuve la precaución de haber hecho una encuesta, darle una encuesta y preguntarle más o menos qué es lo que usted está acostumbrado a comer. Entonces, vuelvo a lo mismo. No hacemos previamente un análisis en sí del paciente, de sus condiciones, de cómo está la pieza, de la oclusión, y eso nos va a llevar a tener algunos riesgos, como en todos los tratamientos. Pero si tratamos de controlarlo, pues vamos a disminuir. Un tratamiento, la resina es un tratamiento, puedo decirlo que es muy noble también. Y eso en gran parte a que también el organismo así nos ayuda, ¿verdad? Tú sabes que el organismo trata de adaptarse. Deberíamos nosotros de no llegar a eso, a decir, deja que se adapte. Deja que ese puntito alto y el ligamento haga lo suyo y se acomode, o que se mueva tantito el diente, o que se desplace tantito la mandíbula. Porque eso ocurre, eso yo lo he escuchado yo bastante personalmente. Digo, en la licenciatura me ha tocado escuchar mucho y que no pasa nada. Le dice al paciente, es que como que siento algo. No se preocupe, se va a acostumbrar. La típica, siempre he escuchado eso, se va a acostumbrar a la mordida. Y no, son cositas que, aunque escuchen muy mínimas, son bien importantes tomar. Ahorita lo mencionó, y de hecho, creo yo que es como que una cadena de factores que desencadenan una complicación. Es correcto. Que de uno se va a otro y así nos vamos. Así es. Nosotros muchas veces somos los principales culpables de situaciones que se van a ver reflejadas mucho tiempo después. Y lo acabas de decir, un punto alto. Un punto alto puede generarte un posicionamiento distinto de la mandíbula, ¿sí? Se mueve tantito para, ya no me lastimo.
pero entonces ya estás generando ahí una posición distinta y por ende puede haber contactos prematuros, puede haber contactos que no son los adecuados y se van a generar problemas como desgastes, etcétera, etcétera, y esos te van a llevar a fracturas. Entonces, sí tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos y minuciosos con también eso. con todo lo que estamos haciendo. Exactamente. Ahora, Doc, por ejemplo, suponiendo, tenemos ya nuestra restauración. Hicimos un buen protocolo adhesivo, tuvimos las precauciones, que todo ya salió perfectamente, desde una buena técnica de anestesiado, tenemos también cuidado con nuestro aislamiento, un perfecto aislamiento sin ningún problema, empezamos a poner, el paciente se va, cuidamos todo perfecto. ¿Cómo es un correcto mantenimiento de una restauración? O sea, ¿cómo monitorear a este paciente? Digo, una cosa es lo que haga fuera de sus hábitos, que lo podemos investigar como usted lo mencionó, pero cuando va a la consulta, que sabemos que periódicamente 6 meses como mínimo, ¿cómo es ese mantenimiento y cómo es esa revisión a todo este tipo de restauraciones, sea en sector posterior o sea en sector anterior con resinas? Mira, ahorita tocaste un punto bien importante, ¿verdad? Nosotros generalmente sugerimos o recomendamos al paciente que sus revisiones de control sean cada 6 meses. Y sí, yo creo que cada 6 meses para un paciente en el cual tiene las condiciones normales o adecuadas de higiene, ¿sí? Pues está bien. Pero si nuestro paciente no tiene las condiciones de higiene favorables, si sus condiciones o su factor de riesgo cardiológico es alto, a lo mejor ahí tendríamos que acortar, en lugar de 6 meses, verlo antes, a los 4, 3, no sé, ¿verdad? Eso habría que analizarlo de entrada. Y si ese fuese el caso, que el riesgo de caries fuera alto, pues a lo mejor desde entrada tu tratamiento inicial, una resina tal vez no sería la mejor elección, ¿sí? Hoy en día hay otros materiales que para este tipo de situaciones nos van a ayudar. Pero volviendo a la pregunta en sí, que qué es lo que tenemos que revisar, ¿sí? Independientemente en un periodo de 3, 6, 4 meses, pues lo que tenemos que hacer nuevamente, yo de entrada, lo que hago es volver a preguntarle al paciente si sus condiciones anteriores, si su higiene anterior es igual hoy en día, si su alimentación es igual. Porque de un día, eso hay que entenderlo, de una cita a otra puede haber una variación, ¿no? En alguna de esas situaciones. Y específicamente en las resinas, pues bueno, lo que hacemos siempre es una inspección visual, radiográfica. Hacemos ya en sí en las resinas cuando se requiere. Esto no lo hacemos a los 6 meses, ¿verdad? Lo vas a hacer en base a cuando tú hagas una inspección y ya consideres que hay que hacer un repulido, que hoy en día muchos hacen un resellado también de ese margen que hay entre la restauración y el diente para poder prolongar la vida de esas restauraciones. Me ha tocado que en algunos casos, sobre todo, ojo, sobre todo, no quiere decir que en las otras resinas no, pero sobre todo en las resinas inyectadas, sí es un poquito más donde tenemos que volver a hacer ese pulido, vamos a decirlo así, de las restauraciones, ¿no? Sí, pero básicamente. ¿Con algún tipo de material especial? Pastas sedamentadas. Utilizamos otra vez. Es que va a depender de las condiciones. Hay algunos pacientes que por algunas razones su cepillado es más intenso y por más que les dices utiliza este tipo de cepillo, ellos creen que con un cepillo de cerdas duras, ¿sí? Esos pacientes que consumen alimentos con una consistencia, vamos a decir, más fibrosa, los que les encantan los cacahuates japoneses, ¿sí? Más ásperos, pues se va a degradar un poco más el material o se va a desgastar, si así lo quieres llamar. Entonces, a lo mejor yo ahí tendría que valorar y veo, digo, no es que tenga ojos, en los ojos que tenga un microscopio, pero sí ves que se pigmenta un poco más, entonces a lo mejor ahí me voy a lo mejor desde un disco de lija o utilizo los pulidores, ¿sí?
de hule, y luego acabo otra vez con las mantas, pelo de cabra, fieltros, pastas diamantadas, para volver a hacer, se puede decir que la parte final Desde el del pulido y acabado de la todo. resina. Sí. Exactamente. Y Doc, por ejemplo, voy a entrar en una pregunta algo controversial, algo de debate. ¿Usted cuánto tiempo cree que sea el tiempo? Y digo, yo sé, va a ser un poquito contradictorio porque usted me mencionó de una y puede variar un poquito. Pero ¿cuánto es el tiempo de una resina en boca, Doc? ¿Cuánto puede durar una resina en boca? Exactamente. Yo sé que es una pregunta algo complicada y algo compleja porque tenemos las que se pueden fracturar prácticamente el siguiente, obviamente son, pero ejemplos como el que usted mencionó, que usted tiene una resina ya de años, o sea, usted, desde su punto de vista, ¿cuánto cree que sea el tiempo de vida de una resina? Mira, he visto yo resinas en redes sociales. Digo, tuve la oportunidad de tomar también un curso con el doctor Víctor Guerrero. Ajá. Sí, un excelente doctor, top. Y me ha tocado ver sus publicaciones que tienen resinas de 20 años. Y me ha tocado ver otras resinas, como bien dices, o que me ha tocado que se cayeron a los 2, 3 días. ¿Qué pasó? Entonces, es difícil decirte un tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto debe de durar? No te podría decir. Lo que sí te puedo decir Ajá. es que entre más hayas analizado las condiciones del paciente, las condiciones de tu diente, la oclusión del paciente, hayas controlado lo que platicamos ahorita, ¿sí? La técnica, tu lámpara está en buen estado. Y aparte de que esté en buen estado, la hayamos utilizado de manera correcta, que el paciente, sus visitas periódicas, no será lo mismo nunca al paciente que lo hiciste de manera correcta o lo mejor posible. Ajá. Y luego nunca más volvió. Y no tiene higiene, ¿sí? Entonces, aquí hay que entender también que nosotros hacemos una parte. Nosotros vamos a decir que somos el 50% para el éxito de esa restauración a futuro. Y el otro es el paciente. Y el paciente hace todo de manera correcta, pues el tiempo de vida de esa restauración, de esa resina, creo que va a ser más longeva, Sí. ¿no? Con sus visitas, sus controles, sus mantenimientos, todo eso, pues se va a prolongar, se va a prolongar, se va a prolongar, ¿no? Y va a durar, pues, Y debería de durar buen más. tiempo. ¿Qué le voy a preguntar, Doc? Otra cosa también, el manejo de resinas fluidas. Esas, sabemos que, digo, en muchos casos ya está muy familiarizada con el caso de las carillas inyectadas. Aquí el manejo es el mismo, es diferente a una resina, pues, como compuesta, porque sabemos, digo, la consistencia es un poquito distinta. Sí. Digo, yo sé que también desde las mismas resinas fluidas ya también tienen como sus partes de que existen las heavy, que son un poquito más espesas Así y es. todo, así que las podemos usar para también los mismos casos que las otras resinas, o si hay mucha diferencia como tal. Pues las resinas fluidas y que se aplican ahora en la técnica de inyección, eso es una alternativa y que hay que entender que sí va a haber una diferencia en cuanto a la resistencia. Eso no hay vuelta de hoja, ¿no? Por la composición, si bien hoy en día hay resinas fluidas que contienen mucha carga para hacerlas más resistentes, pues no van a ser igual que una resina compuesta, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Y o es una alternativa la resina inyectada, sí. Se dice que es más sencilla utilizar una resina. Tal vez sí, si la comparas con una resina anterior, una carilla, mano alzada, donde vas a estratificar. Ajá. Pero ahí es una de las diferencias que empezamos a ver, ¿no? Aparte de la resistencia. Que acá con la resina estratificada, donde tú vas a colocar esmaltes, dentinas, translúcidos, pigmentos, etcétera, acá vas a utilizar una resina de un solo tono, ¿sí?
una resina monocromática. Ujú. Si bien es una buena alternativa, pero hago otra vez mucho énfasis en el tema de que necesitamos hacerlo de manera correcta. ¿Para qué? Para poder no generar un problema posterior a los pacientes. Estas carillas de resina inyectada tienen mucha relación con la encía, o sea, están ahí unidas, pegadas. Ajá. Y muchas veces no damos el acabado correcto, a veces queremos dar el acabado en el área interproximal, en el área de contacto entre diente y diente, y se generan espacios. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no está bien realizado el protocolo, pues vamos a disminuir el tiempo de vida de esas restauraciones. El acabado necesita ser correcto para que el tiempo de vida sea, pues, lo más longevo. Yo realmente esas restauraciones al paciente le comento que en cuanto a tiempo de vida va a ser menor comparado o puede ser menor comparado con una resina empacable o Y es compuesta. que yo también menciono esto porque de repente el paciente menciona, ¿cómo es posible que una resina, o sea, por ejemplo, con resina fluida, no me, dice el paciente, ¿cómo no me va a durar lo mismo una de adelante que una de atrás? Ajá. Si al final de cuentas es resina. Me ha tocado escuchar esos casos. Sí, sí, sí. En la escuela en su momento me tocó una paciente que una resina y me dije, oye, Doc, es que había escuchado que una resina fluida, porque ahorita, Doc, eso es un hecho, ahorita el paciente está muy bien informado con Sí. todas las redes sociales, a mí me sorprende mucho cómo el paciente llega y ya te habla de que, ¿sabes qué? Es que escuché que quiero carillas de porcelana de no sé qué, y dices tú, órale, o sea, en su momento a lo mejor antes ni era así, pero ahorita con redes sociales hay mucha, tanto información, pero también hay mucha desinformación como tal. Pero, ¿a qué quiere llegar con esto? De repente el paciente llega y dice, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué no me va a durar lo mismo? Le empieza a comentar las alternativas y todo, y el paciente dice, ¿por qué no me va a durar lo mismo una resina en anterior con fluida que una resina compuesta que usted me Ajá. puso en sector posterior? O sea, son esos como que dudas siempre, esos cambios de switch que el paciente no entiende, y también el doctor a veces no sabe cómo explicarle esto. Esa es la clave. Hay mucha información al alcance de todo el mundo, ¿sí? El tema es que no toda la información es correcta o adecuada o 100% real, ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros o deberíamos de entrar nosotros. Oye, es que ¿por qué no me va a aguantar lo mismo? De entrada porque te faltan 2 piezas posteriores, ¿verdad? Ajá. Entonces ya no estás teniendo una correcta función. Las cargas masticatorias no es lo mismo, ¿sí? En la parte posterior que en la parte anterior. Tus dientes anteriores están diseñados, ¿sí? Los centrales y laterales para hacer una incisión. Y los últimos, las molares, para moler, triturar esos alimentos. Entonces, se comporta de manera distinta, ¿sí? Los dientes o funcionan de manera distinta. Entonces, los materiales necesitan ser adecuados para cada caso en particular, que era lo que platicábamos al inicio de la charla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cae la responsabilidad, porque eso sí es una responsabilidad de nosotros, poder informarle al paciente. ¿Cuántas veces no llegan los pacientes y te dicen, oye, es que vengo por un diseño de sonrisa? Un diseño de sonrisa. O sea, vienes a que te levante el labio, que la sonrisa es esto. Uh-huh. Una persona de déntula sin dientes, ¿sonríe o no sonríe? Pues sí, sonríe. Uh-huh. Entonces, tenemos que informarle al paciente qué es lo que realmente nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis dentofacial del paciente para analizar si sus dientes tienen armonía entre sí, simetría entre sí y es armónico con sus labios, su cara, etcétera, ¿no? Entonces, hay que informarle al paciente en qué condiciones está para también entender, él tiene unas expectativas cuando llega con nosotros. Muchas veces esas expectativas no son reales. Sí. Y es responsabilidad
de nosotros informárselo. Pero para eso nosotros tenemos que saber si es real o no es real, ¿sí? Oye, tú quieres que te ponga unas carillas y tus dientes tienen movilidad, clase 3. Sí. Pues Sí pasa. necesitamos otro tratamiento previo, ¿no? Tal vez pudiera ser, pero hay que hacer esto, ¿no? Sí, muchas Entonces, cosas previas, pues. por ahí vamos. Sí. No, sí pasa. O sea, me ha tocado ver pacientes llegan a la consulta con muchas cosas que ellos primero piensan es que quiero carillas, quiero esto y todo. Y traen tratamiento periodontal muy severo. O sea, muchas cosas que la verdad no son como tal. O sea, pero como dijo, nuestra misión con todo este tipo de cositas que estamos haciendo, informando, leyendo literatura. O sea, hay mucha información como tal de gente que estamos tratando de, como lo mencioné, dejar el granito de arena, transmitirle tanto a las nuevas generaciones que están saliendo ahorita de la escuela, de las licenciaturas, como tanto ahorita los doctores que ya están actual para que sigan actualizando con buena calidad. Doc, agradecerle que haya podido venir, de verdad. El episodio estuvo muy, muy, muy bueno. Yo sé que este episodio nos puede dar para seguir plática y plática y plática y plática y plática. Le quiero agradecer por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Ya había sido una invitación que habíamos estado sondeando y que por si una que otra razón no podíamos ahí coordinar el día, pero pues se nos hizo. Ya la gente que está aquí escuchándonos y viéndonos, pues va a poder estar escuchando y viendo pues esta super clase que acabamos de tener. Así que, Doc, no sé si quiera decir algún comentario. Me gustaría que también pudiera dar las redes, algún medio de contacto que usted tenga para a lo mejor alguien que nos está viendo, algún alumno, algún estudiante o algún doctor que tenga duda de que, ¿sabes qué, Doc? Tengo duda del tema o de sus propios cursos que de repente usted comparte o así, que lo puedan contactar y puedan saber dónde encontrarlo como tal para preguntarle o buscar información de sus cursos también. No sé. Bueno, primero que nada, pues te agradezco mucho la invitación, bien padre. Te repito, lo que estás haciendo, te felicito. Estamos en sintonía. Digo, me gusta la docencia, doy cursos y tú estás tratando de educar también a nuestro gremio, porque de verdad que lo necesitamos, todos necesitamos siempre seguir aprendiendo. Y bien, hoy lo que hicimos hoy es pues solamente externar nuestras impresiones de lo que está ocurriendo, ¿no? Ajá. En la actualidad. Y bueno, para todos, pues agradezco que estén aquí presentes y nuevamente los invito a que estemos en constante actualización porque es la única manera de que nosotros podamos realizar procedimientos que vayan a ser adecuados para cada paciente, que sean, como platicamos ahorita, longevos, porque esa sería la finalidad. La finalidad no es hacer un tratamiento y que dure un mes, 2 meses, un año, 3 años. La idea es que dure lo más posible, pero eso la única manera es estar siempre actualizándonos. Y bien, me pueden encontrar ahí en Instagram como Dr. Roberto Ansaldúa para cualquier duda, pregunta, tratar de apoyarlos, tratar de solucionar ahí sus dudas. Y acuérdense también, pues el Doc siempre está dando cursos, ahí en sus redes también siempre andan promocionando los cursos que él tiene, o también mucha gente viene a dar cursos a su centro, porque el doctor tiene un centro aquí en Monterrey, un centro de capacitación, donde diferentes doctores vienen y dan cursos pues de diferentes áreas como tal. Yo personalmente estuve presente en uno y yo se los puedo recomendar 10 de 10 los cursos del Doc, aprendes bastante y pues con los otros doctores que me tocó que también trae todos los proyectos que se vienen adelante también con el Doc. Creo que también usted va más adelante va a tener un diplomado como tal, así que pues toda la gente nada más que está pendiente de las redes sociales del Doc y si tienen alguna duda pidan información, nunca se queden con la duda, recuerden que es lo que estamos intentando hacer, transmitir información, dejarles a un granito de arena para que puedan, pues como siempre hemos mencionado, ser diferentes, ser todavía mejores. Y pues doctores, nada más también agradecerles a todos ustedes por estar en un nuevo episodio. Van a salir aquí como tal las redes sociales pues, del canal para que le den like, se suscriban, nos escuchen en Spotify, también nos vean en YouTube.
Y pues también, pues toda la gente que ha sido colaboradora de todo este proyecto, como Quintenses, pues que han estado aquí mano a mano con nosotros, pues agradecerles también siempre, pues por todo el apoyo. Y pues no olviden vernos en un siguiente episodio, escucharnos también súper importante y pues seguir apoyándonos, que así nos ayudan bastante a seguir creciendo. Así que doctores, nos vemos en un siguiente episodio y hasta la próxima. Hasta luego.